Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la clase anterior acerca de la reproducción sexual, ¿verdad? En nosotros las personas. El día de ahora vamos a ver parte de lo que es la fecundación y también la implantación de este. Entonces vamos también a identificar cómo se puede desarrollar esa implantación y esa fecundación, ¿verdad? Luego que se da lo que es pues más que todo la reproducción sexual. Como bien sabemos pues en biología, ya que estudiamos lo que es la vida, empezamos a ver lo que son parte de las plantas, también los animales, y pues más que todo ahora vamos a ver este fenómeno que también se produce y que afecta pues a todos los seres vivos, como son las plantas, los invertebrados y los mamíferos. La fecundación es un proceso biológico que se caracteriza por la unión de dos células, el gameto masculino y el femenino, que a su vez también genera la primera célula de un nuevo individuo. Hay que tener también en cuenta que más que todo las fusiones entre las dos células o un ovocito o un espermatozoide produce lo que es una célula distinta llamada cigoto. La fecundación también implica el inicio también de una nueva vida. También existen fases de lo que es la fecundación en nosotros los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están los espermatozoides y estos ya se introducen en lo que es la vagina en el momento que se da o se realiza lo que es el coito y dirige hacia las trompas de falopio. Ahí pues llegan a sobrevivir hasta 72 horas, por lo que la fecundación más que todo se puede producir con posterioridad a las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer. Es decir, en su momento quizás, en el acto quizás no puede haber un embarazo, pero quizás al transcurrir algunas horas puede ser que más que todo ese espermatozoide pueda entrar hacia las trompas de falopio y puede fecundarse. Entre millones de espermatozoides que se producen, solamente uno es el que consigue introducirse en el óvulo y este pues es fecundado. En ese momento pues la unión de estos espermatozoides y en este que se une con el núcleo, que también del gameto, y ambos se fusionan entre sí y su información también genética se forma en el cigoto. De igual manera, el siguiente paso es el viaje hacia las células de fecundación, hasta el útero, y luego lo que es la implantación definitiva del óvulo, que se produce entre 7 días después de la que fue la fecundación, y a partir de entonces empieza lo que es el desarrollo embrionario en la placenta de lo que es la mujer, donde pues más que todo se servirá lo que son nutrientes del feto durante el desarrollo. Una vez que se haya consolidado este proceso, las hormonas en sí de la mujer empiezan a emitir señales, por ejemplo, el náuseas, vómitos, mareos, cansancio, también se tiene lo que es sueño. Entonces, pues parte también de lo que son de los inicios. Entonces ahí pues más que todo se da lo que es el inicio de la fecundación y del embarazo, ¿verdad? Cuando también se pierde lo que es la menstruación. Entonces esos síntomas y esos signos hacen sentir a la mujer pues diferente, ¿verdad? También lo que sucede es que los pechos duelen y pues ciertas también características de lo que sucede durante lo que es la fecundación, y es ahí donde pues las mujeres identifican que están embarazadas, ¿verdad? También pues se puede dar lo que es una fecundación artificial, donde los seres humanos han tenido lo que es una dificultad a la hora de conseguir el éxito de la fecundación, es decir, aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas por la fecundación natural, por algún problema médico, algún problema que ellas hayan tenido, ya sea en su desarrollo, alguna enfermedad, o de igual manera en hombres, ¿verdad? Que no se puede también desarrollar esa fecundación, entonces se puede dar por medio de esa fecundación artificial. Por ejemplo, las personas que son estériles,
Pues también en esta también limitación que estos tienen, se puede dar este tipo de, de fecundación y se ha, pues más que todo, este tipo se ha resuelto en años atrás, ¿verdad? Ha venido en las últimas décadas pues transcurriendo con más tecnología, ayudando a personas que no pueden tener hijos a la incorporación de lo que es la fecundación in vitro. En esta pues son varios de los millones de los seres humanos que han nacido a través de esta técnica y conocida también por sus siglas FIV. Este pues procedimiento también es valorado positivamente para facilitar lo que es el embarazo, ¿verdad? Aquellos embarazos que quizás en su momento pueden ser un poco peligrosos, donde pues la madre por no saber o no conocer no desarrolla bien su embarazo. Entonces, este también es un método un poco más seguro, donde en algunas circunstancias, pues lo mismo sucede cuando se hace el que intenta evitar la transmisión de algunas enfermedades también hereditarias. Por ejemplo, si el papá tiene alguna enfermedad, ya no se la va a pasar al hijo si es que, por ejemplo, ocupan otros espermatozoides, ¿verdad? O también pues lo mismo sucede cuando son la fecundación artificial es cuestionada también, cuando más que todo está presente lo que es una vida humana que más que todo programada, es decir, bebés que están más que todo del lado de lo natural. Y este conocimiento también es científico, ya que la fecundación artificial también tiene consecuencias en algunas implicaciones morales y tipo también legales con la posibilidad de las técnicas de fecundación, generando así toda serie de interrogantes que no son fáciles también de responder sobre la legitimidad en la elección del sexo, la modificación genética o la elección del embrión en sus genes. Entonces, no solamente porque no solamente es el darle más que todo un espermatozoide o contratar a alguien más. Entonces, tiene varios procesos y varias algunas consecuencias también legales que se pueden dar en este tipo de fertilización. De igual manera, pues la fertilización más que todo natural o la fecundación, pues en esta concepción, por ejemplo, la fertilización comienza lo que es en el principio del embarazo. En este momento pues es un óvulo fecundado por un espermatozoide. Este ciclo también menstrual, donde normalmente es liberar el óvulo durante los primeros 14 días antes de la siguiente menstruación. La liberación pues de este también hace que más que todo el óvulo se le denomina ovulación. El óvulo alcanza lo que es el extremo donde este forma un embudo de una más que todo como de las trompas de falopio, y que estas más que todo pues se generan más que todo donde se produce lo que es la fecundación o el embarazo y el transporte al útero. Si no existiera lo que es la fecundación, el óvulo se degenerara y se elimina a través del útero en el siguiente periodo menstrual. Así que, bueno, pero si al contrario, un espermatozoide si consigue lo que es penetrar el óvulo y lo fecunda, comienza lo que es a convertirse en un embrión mediante también una serie de divisiones celulares. Si ese se libera y se fecunda, además de dos óvulos, se produce un embarazo múltiple, en general pues de dos fetos. En este caso también se habla de los mellizos, los gemelos idénticos, que son resultados de la separación de un óvulo y la fecundación en dos células también independientes de la primera que se divide. Durante lo que es la ovulación, la mucosidad cervical o en el cervix, es decir, la parte inferior del útero, esta se abre dentro de la vagina y se vuelve lo que es un fluido para permitir más que todo que el esperma llegue al útero
rápidamente. El espermatozoide emigra desde la vagina hasta el extremo de forma de embudo en las trompas de falopio, el cual es el punto donde normalmente pues se produce la concepción. Más que todo en 5 minutos aproximadamente se localizan lo que es, o más que todo esos espermatozoides tienen más que todo de 3 más que todo algunos días para poder pues sobrevivir y poder fecundarse aproximadamente, también dependiendo de la localización de estas. Las células que revisten por dentro de la trompa de falopio facilitan lo que es la fecundación, y eso pues se desarrolla el óvulo fecundado, que es el cigoto. El óvulo del embrión pues es también el óvulo fecundado, es decir, el cigoto, que se divide también en repeticiones, mientras que esta pues se desplaza para la llegada del útero. Primero pues el cigoto se convierte en una sólida bola de células, que esta pues es una morula. Luego pasa a una esfera hueca formada por células llamadas blastocios dentro del útero, y el blastocios más que todo se implanta en lo que es la pared uterina y se transporta o se transforma en lo que es el embrión y la placenta. La implantación y desarrollo de la placenta pues más que todo es en la implantación, ¿verdad? Que es la unión también de la inserción de los blastocitos y la pared del útero. Los blastocitos habitualmente se implantan cerca de lo que es el foco del útero, y ya que es la pared del interior como al fondo, ¿verdad? El interior posterior, y la pared también de los blastocitos tiene el espesor de una célula, excepto cuando hay una área que tiene 3 o 4 células. Las células internas, pues la parte gruesa de la pared de los blastocitos, se convierte en lo que es en el embrión, mientras que las externas penetran lo que es la pared uterina, formando lo que es la placenta. La placenta produce lo que es hormonas que ayudan a mantener la gestación y permite también el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos también de desechos de la materia y el feto. La implantación comienza entre los 5 o 8 días también después de la fecundación, y comienza también, más que todo, y se va a completar a lo que es de 9 a 10 días. La pared de los blastocitos se convierte en lo que es la capa externa de las membranas de corión que rodea lo que es el embrión, en una capa interna se le llama más que todo membrana, que son los amnios, que se desarrollan entre los 10 a 12 días y forman lo que es el saco amoníaco. De igual manera, este se le llama un líquido claro, que es el líquido aniótico, que se extiende para que este pues pueda envolver lo que es el embrión en el desarrollo, que este también flote en su interior. Por otro lado, pues también las inmutaciones de las prolongaciones, que es la vellosidad de la placenta, estas se desarrollan, se extiende a lo que es la pared del útero, y se ramifican. Esta para más que todo formar lo que es más que todo un complicado patrón de, se le dice arboceste, que es una ramificación sumamente grande de una área también en contacto entre la madre y la placenta, que permite también la transmisión de lo que son los nutrientes de la madre al feto, los productos de desechos del feto a la madre, y la placenta pues también completamente formada por la semana 18 y la semana 20, pero esta pues sigue creciendo durante lo que es el embarazo, no se queda así, ¿verdad? Sino que si nosotros vemos, el bebé pues es un pequeño, más que todo, una pequeña como bolita, y al final va creciendo. Entonces también lo que es parte de esta placenta y de todo este saco pues crece al igual que el bebé, y alcanza a medir más o menos 1 kilogramo de peso. Entonces ya es diferente a cómo empieza desde la
fecundación, ¿verdad? También lo que vamos a ver es la implantación, que es importante que nosotros en primer lugar la definamos y conozcamos cómo es este proceso. Vamos a verlo con una recopilación de imágenes a continuación. La implantación embrionaria es el proceso por el cual el embrión, que ya tiene unos 7 días desde su fecundación, se adquiere al embrionario y ya inicia lo que es su gestación. Después de esto, el embrión comenzará su desarrollo y el de las estructuras que le permiten la nutrición, como las vesículas epiteliana y la placenta. Además, también empezarán la síntesis de la hormona BHCG y la mujer sentirá los primeros síntomas del embarazo. De igual manera, las condiciones para la implantación embrionaria no consigue en todos los ciclos menstruales, aun habiendo mantenido relaciones sexuales sin protección durante los días fértiles. Es necesario que cree el ambiente uterino adecuado, donde el endometrio y el embrión puedan interactuar. Así pues, la implantación tampoco es 100% segura en los ciclos de reproducción asistida. Aunque la fecundación haya tenido lugar en el laboratorio y se transfiere embriones de buena calidad, de igual manera hay ciertos factores relacionados con los embriones para poder realizarse lo que es la implantación. Para que un embrión pueda unirse al endometrio es necesario que se encuentre en un estadio de blasticios en ese momento de su desarrollo, cuando unas 200 o 400 células, y estas forman dos partes bien diferenciadas. Una, la masa celular interna, que es lo que finalmente dará lugar al embrión, y el trofodermo, que son las células más externas que formará la placenta y otros anexos embrionarios. Además, antes de la implantación, el placisto también debe desprender de su zona pelúcida, la capa externa que lo rodea, y haber alcanzado su gran máximo de expansión, el blastisto eclosiano. Otro factor muy importante que determinará si hay implantación es la calidad embrionaria, la cual solamente puede evaluarse en los pacientes que se sometan a tratamiento de fecundación in vitro. Por otra parte, los ciclos donde la fecundación se produzca de manera natural, las trompas de falopio, también tienen que ocurrir el correcto transporte del embrión desde las trompas hasta el útero. Los factores relacionados con el endometrio, que son la capa interna del útero, la cual renueva cada vez y cada ciclo menstrual, con el objetivo de alojar el embrión en el transcurso del embarazo. Por esta razón, si no se tiene lugar de la implantación, el endometrio se descama y se elimina cada mes de forma de menstruación. A lo largo del ciclo menstrual, el endometrio se va engrosando poco a poco y va sufriendo cambios gracias a la acción de las hormonas sexuales femeninas como los estrógenos y los progesterona. Para que pueda ocurrir la implantación embrionaria es necesario que el endometrio se encuentre receptivo. Este consigue cuando un grosor endometrial se encuentra entre los 7 a 10 milímetros y estos aspectos trilaminar. Además, es también necesario que se expresen ciertas moléculas en el útero, como las citoquinas, las intraginas, las moléculas de acción y factores de crecimiento, que son las encargadas de medir un estrecho diálogo con el embrión. Como de igual manera ya se había mencionado, lo que es la inadiación del embrión únicamente tendrá lugar cuando el endometrio de resección, en este momento el ciclo menstrual se conoce como ventana de implantación y tiene una duración aproximadamente de 4 días. En la mayoría de las mujeres, la ventana de implantación comprende desde el día 20 hasta el día 24 del ciclo menstrual. En ese momento, si ha habido fecundación, el blastocito tendrá unos 6 o 7 días y estará preparado para implantar. No obstante, hay mujeres con la ventana de implantación desplazada, lo cual puede dar
lugar a fallos de implantación y esterilidad. En definitiva, la implantación se produce en momentos concretos del ciclo menstrual, cuando el endometrio pasa de un estado no receptivo a receptivo bajo la influencia hormonal y existe una sincronía entre el embrión y el endometrio. De igual manera, la implantación tiene ciertas fases, las cuales el eclosión y precontacto, que es sobre 5 a 6 días de desarrollo, y es donde el embrión comienza a eclosionar hasta que se desprende de la zona prelúdica. Luego está la posición. Durante esta fase el embrión busca la posición sobre ese tejido endometrial y permanece inmóvil mientras se orienta. Luego está la adhesión. Es donde el trofectodermo del blasticio se adhiere al epiletio endometrial y queda unido. La invasión, que es el blastisto, más correctamente lo que es el trofoblasto o trofeodermo embrionario, hacia lo que se desplaza las células embrionarias. Bueno, ya vimos lo que es la implantación, también vimos pues parte del proceso de la fecundación, lo importante que es la fecundación para que se llegue a tener un embarazo pues saludable y estable, empezando por lo que las relaciones sexuales, ¿verdad? El coito y toda esa reproducción sexual que tenemos nosotros los seres humanos. Pero si nosotros pues queremos evitarlo, mejor es la abstinencia, además pues los métodos anticonceptivos. Es importante que nosotros también los conozcamos y en la próxima clase vamos a ver parte de estos, porque también es importante que al conocer acerca de, por ejemplo, la ovulación de la mujer, la menstruación que ya la vimos, parte también del ciclo menstrual y este proceso de fecundación y ovulación, es importante también la protección, ¿verdad? Para pues nosotros los jóvenes que no se quiere tener un embarazo, entonces vamos a ver los métodos anticonceptivos que son más que todo que se pueden utilizar, ¿verdad? Así que vamos a verlo en la próxima clase. Gracias y buen día.